Álvaro Martínez Bueno nació en Torrelavega, Cantabria, España, en 1982. Graduado en Bellas Artes por la Facultad de Bellas Artes de Salamanca, España. Un hombre que al parecer nació con la vena del dibujo en su brazo. Hace poco surgió prueba de que hizo su primera historieta a los 4 o 5 años y bueno, consiguió su sueño con títulos como X-Men de Marvel, Archer y Armstrong y Harbinger de Valiant, sin mencionar todo el trabajo que DC lo ha puesto en Batman Eterno, Aquaman y por lo que más se reconoce hoy en día, Justice League Dark. Buenas noches, Álvaro, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Buenas noches, Kevin. Encantado de hablar contigo. 4 años. Lo impresionante es que lo pudo encontrar. ¿Puede contarme la historia? Fue de cómo encontraron ese pequeño pedazo de arte. No tiene mucha historia. Bueno, recientemente he colgado en una de mis redes sociales un post en el cual hablaba del primer cómic, o quizás no es el primero, pero bueno, vamos a poner que sí, que hice en mi vida. No sé, simplemente apareció porque estábamos hablando del tema y mi padre me dijo, dentro de una Biblia, además, lo tenía guardado dentro de una Biblia, dentro de una Biblia guardo un cómic que hiciste pues cuando eras, pues eso, tenías 4 años porque apenas sabía escribir y mis padres dicen que sí, que para los 5 así ya leía, escribía más o menos, o estaba allí más o menos. Entonces calculamos que tendría yo unos 4 años. Y supongo que hice más por esa época. Lo que pasa es que, bueno, se conserva ese. Seguro que hay más en mi casa. Y es una historia muy sencilla, es simplemente, bueno, no sé si es una historia siquiera, son como imágenes de casas. Hay una que identifico como mi casa, la casa de mis padres, y otras que no sé de quién son. Y ese es un poco está dedicado a mis padres y está encuadernado con celo, con cinta adhesiva. Ah, Y yo, vamos, ya desde como creo que queda claro, ya desde muy pequeño, el cómic es lo que me ha fascinado desde tan pequeño, sí, sí. y recuerda alguna experiencia de qué título leía o dónde lo leía. Yo, por ejemplo, leía los cómics de Disney Ujú, que eran traducidos por una editorial mexicana. ujú. Y lo tenían en un salón de belleza donde iba mi mamá y fue Ah, eso lo que me introdujo a la lectura. ¿Usted recuerda más o menos algo así? no recuerdo un momento exacto. O sea, yo puedo intuir que se debe a que todos mis hermanos, o casi todos, porque mi hermana mayor no mucho, pero los demás sí, todos leían cómics. Mi padre es un lector, bueno, mi madre también, mi padre especialmente es muy lector, y en casa se ha fomentado muchísimo la lectura. Entonces yo creo que mi padre, intentando, me imagino, que los cómics fueran el, el, el punto de entrada a la literatura, y que es lo que supongo que él quería que leyéramos, pues nos permitía tener muchos cómics. Entonces yo supongo que fue alguno de mis hermanos que lo puso en mis manos, o lo cogí yo mismo, vamos, quiero decir, en mi casa siempre ha habido cómics, siempre, 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 siempre. Mm, Entonces yo creo que de ahí, no te puedo hablar de un momento concreto, sí te puedo hablar de los cómics que recuerdo más de cuando era pequeño. Igual los que dices tú, en España le decían Don Mickey, eran los cómics de Disney que editaban del Pato Donald, de Goofy, de Mickey, bueno, todos estos personajes. Y ujú. después en España eran muy populares Mortadelo y Filemón, Zipi y Zape, que no sé si esos cómics en República Dominicana se han leído, pero bueno, son bastante famosos. Y después también recuerdo sobre todo Tintín. Tintín en mi Ah, casa había una predilección por Tintín, de mis hermanos y mía. A mí, probablemente, si no mi cómic favorito, de mis cómics favoritos. Y luego ya todo lo de la Marvel, que uno de mis hermanos mayores es muy fanático de los cómics de la Marvel. Y ahí yo ya, no sé qué edad tendría, ya debía ser un poco más mayor, pero creo que ahí ya fue cuando se creó el monstruo. bueno, según su imagen de presentación aquí en Skype, podemos asumir que su personaje favorito es el Hombre Araña, ¿no? No especialmente. Bueno, es que para el que no lo esté viendo, claro, es un dibujo que hice de un niño con
Máscara de Hombre Araña. No, no sé muy bien. No sé muy bien. Es un dibujo que hice hace tiempo para un disco de unos amigos músicos y bueno, me hace gracia el dibujo, lo pongo. Es uno de mis personajes favoritos, sí, pero yo creo que de pequeño los que más me gustaban eran los X-Men. Eran mi serie. O Pero, sea, y qué sueño entonces haber trabajado en un cómic lo vio crecer a usted, los X-Men. sí, sí, lo que sucede es que, bueno, o sea, por un lado es sueño, porque, claro, o sea, bueno, por lo que tú apuntas, que es el cómic que a mí me marcó, el que me obsesionó de muy pequeño y demás. Por otro lado, sospecho que, o sea, lo miro en retrospectiva y no creo que lo disfrutara tanto como podría pensarse en un principio, porque yo estaba muy, muy verde, sentía mucha presión, o sea, era mi primer trabajo con Marvel, llevaba apenas 2 meses trabajando en el mercado de los cómics y no me veía totalmente falta de preparación. Entonces lo disfruté y a la vez no. Entonces, bueno, aún creo que el sueño no se ha cumplido del todo porque anhelo el día en el que llegue a dibujar los X-Men con, con el conocimiento que me permita disfrutar, no estar con esa tensión. Aunque también sospecho que como siempre creo que mi trabajo no es muy bueno, intento mejorar, que quizás no me lo quite nunca, ¿no? Esa sensación. Entonces, bueno, no lo sé. ¿No? Bueno, cambiando de tema y a ver si me responde esta, y lo digo porque la escena de los cómics europeos es tan fuerte como nunca, y yo ahora mismo estoy viviendo en Bélgica. Uh -huh. Eh, Sin embargo, Europa está fuerte en cómics, pero ¿por qué ahora hay tantos artistas españoles trabajando para grandes casas estadounidenses? ¿Es alguna corriente artística que está llamando la atención en América o estudian algo en particular? Es algo que siempre me llama la atención. Mm, yo creo que en cierto modo, o sea, que responde a varias cosas. En cierto modo, hay una tradición muy grande de cómic o sea, así como en Francia, Bélgica, Italia con el Fumetti, Inglaterra con el 2000 AD, ese tipo de cómics de los magazines británicos, tiene su propia tradición de cómic muy, muy fuerte. En España siempre hemos estado muy imbuidos de la cultura del cómic estadounidense. O sea, es como un país en el que están muy implantados el género, digamos, no, digo, los superhéroes en concreto y el cómic norteamericano quizás en otra época también. Ahora mismo, pues a lo mejor el manga también tiene mucha fuerza, pero bueno, yo creo que hay una generación de dibujantes que es la mía y un poco la anterior un poco la contemporánea, eh, que tiene esos cómics como muy de referencia, que son los cómics que leían de pequeños. Entonces, mmm, por eso yo creo que hay gran volumen de dibujantes que en lugar de pensar, porque si tú eres un dibujante que quiere dedicarse a esto y naces en Francia, lo más normal es que quieras hacer un álbum de BD, de bande dessinée, vamos, de BD. Claro, Entonces, no sé por qué he dicho BD, cuando no es una palabra inglesa en realidad, pero bueno, me has entendido, ¿no? Es un bande claro, dessinée, claro. vamos. Bon dessinée, Eh, sí. bande dessinée. Entonces, probablemente tu aspiración vaya a eso. O si eres británico, pues quieras, pues eso, publicar en estos magazines británicos o cualquier. Y en Italia, pues un poco igual, Bonelli o las grandes editoriales. En España existe un mercado de cómic autóctono muy fuerte. Bueno, muy fuerte, quizás no en ventas, pero sí históricamente, ¿no? En personajes muy, muy reconocidos y muy queridos, pero el dibujante tal, pues muchos se inclinan por el mercado norteamericano porque es lo que han mamado. Oh, claro. Bueno, eso es una teoría mía. Y por otro lado, pienso que no sé si será acertado esto, ya son bueno, cosas mías, ¿no? Que creo que esa mezcla de tener muy asumido los códigos del mercado norteamericano de este tipo de cómics, junto con la tradición artística europea
y el punto de vista no, o sea, no tan, o sea, ese punto de vista europeo, ese gusto por esa estética, le da un plus a nuestro trabajo, a los españoles. Sí, Entonces, claro, porque cada vez que veo trabajo suyo o de, por ejemplo, de Cafú o de Álvaro Martínez, ustedes Álvaro Martínez, quiere decir Javier Fernández, y de Javi Fernández, sí. sí, que son anatómicamente impecables. O sea, ustedes tienen como una visión para el cuerpo humano que en cómics de superhéroes se presenta muy bien, porque los superhéroes son como esa visión de lo que queremos ser en el futuro o Mm. de lo que aspiramos a ser. Entonces, am, en cuanto a la anatomía, Pero, en la academia, son muy estrictos. sí, bueno, a mí ya me gustaría tener el dominio de la anatomía que tiene, por ejemplo, Cafu. Mira, yo, por ejemplo, en el caso de Javi, que es buen amigo mío, eh, Javi, yo sé a quién mira. O sea, porque hablamos, ¿sabes? Y compartimos, y decimos, pues estoy mirando a este, estoy mirando al otro. Y Javi está mirando a Breccia, a Jorge Zafino, ¿sabes? A autores latinoamericanos. O sea, o a Pratt o a autores de otro tipo de cómic, ¿sabes? Aunque él hace superhéroes, él se maneja bien con superhéroes. O sea, es todo ese manejo que tiene de las sombras, de la iluminación, de la ambientación. Está mirando a esos autores que están totalmente alejados del mundo de los superhéroes. A lo mejor un autor norteamericano, te digo, no sé, es una idea al aire. Un autor Ujú. norteamericano que esté interesado que hace superhéroes, sus referentes son solo los dibujantes de superhéroes que ha leído toda su vida. Porque para él, o sea, si tú eres norteamericano y naces dentro de esa industria, ya no, o sea, puedes mirar alrededor, pero ya digamos que tienes una influencia muy fuerte, muy fuerte. Entonces, no expandes a lo mejor tu mirada tanto como si no hubieras nacido ahí. Entonces yo creo que eso es, por ejemplo, lo que da el trabajo de Javi ese plus. O sea, es cómo ambienta las escenas, o sea, eso no te encuentras mucha gente en el mercado que te lo pueda hacer. Y eso viene de otros autores que, mira, Javi, que no vienen del cómic de superhéroes. Yo creo que hay ese punto. Aunque hoy en día, y no me extiendo más, bueno, hoy en día tener referencias de todo el mundo pues es más fácil que nunca, ¿no? Pues no acceso a internet, pues toda esa cultura está ahí, ¿no? Y cualquiera puede acceder a ella, pero hay gente más proclive que otra. Y yo creo que en los europeos tenemos como más visión, no digo global, pero sí que no nos cerramos a otras expresiones. Sí, bueno, en mi experiencia en Bélgica yo me he dado cuenta y que por cierto, yo viví en Estados Unidos durante 9 años Sí, y ahí la industria del cómic es los superhéroes y luego claro. está todo lo demás como Image o Dark Horse, pero Bueno, aquí en Europa, o sea, Image, Dark Horse, eso está quintuplicado, o sea, eso, lo de los superhéroes ya es solo un género más, pero aquí hay de todo. Entonces, por eso me imagino que claro, son más abiertos aquí en Europa. claro, claro. Pero del mismo modo te digo que en el caso de España, lo que llegaba a mi pueblo, Kevin, perdón, no sé si me oyes, porque me pone mala conexión. No, lo escucho bien, no se Ah, sí. preocupe. Que lo que llegaba a mi pueblo, lo que yo he leído toda la vida, lo que a mí me ha influenciado son los cómics norteamericanos que se empezaron a publicar en los 80 en España. Que luego para otras generaciones eran otros, ¿no? Pero bueno, en mi caso fue esto. Que yo el cómic europeo y salvo, como te decía, Tintín, Asterix, las grandes series, todo eso lo he descubierto de mucho mayor. O sea, es cuando ya tenía acceso a librerías especializadas, donde había material europeo, donde ya he ido a salones, cuando he podido viajar, cuando, no sé. Mm, Entonces, y entonces, mira aquí, bueno, en República Dominicana, por ejemplo, nosotros tenemos una gran influencia de los japoneses, del manga. sí, ¿Hay algún aspecto de esa corriente que la presente en su trabajo o simplemente le gusta el manga? Um, yo creo que pasamos también, como te decía, así como mi generación y las anteriores veníamos de influencias norteamericanas, yo viví en mi adolescencia, en mi comienzo de cuando empecé a estudiar mi carrera y tal, viví un poco el fenómeno manga como llegaba a España, ¿no? Pues
Tuvimos un primer desembarco en los 80, aunque yo creo que de aquella la gente no tenía el concepto de manga, que llegaron productos de anime como Mazinger Z, Heidi, estas cosas que la gente no tenía concepto de manga, pero luego en los 90 ya sí, con Bola de Dragón, con Ranma, con muchísimas series de anime que empezaron a poner en la televisión. Entonces eso yo creo que empezó a desplazar el foco en España de cómic al manga. A mí me pilló ya un poco mayor. Entonces, sí he leído, pues, o sea, no creo que haya ningún dibujante en el mundo que pretenda dedicarse a esto que no tenga a Akira siempre en la mesa, ¿no? Para como consulta continua. Me gusta, era muy fan de Bola de Dragón, muchísimo. Ranma, como te decía, también me gustaba mucho. Me gusta Junji Ito, me gustan bastante sus cómics de terror. Ese hombre, ese. Sí, eh, me gusta Masamune Shirow. O sea, también hubo una época aquí que pegó muy fuerte Masamune Shirow. Sí que no soy bien entendido en manga. Yo realmente voy a la tienda de cómics, no, en la sección de manga me veo muy perdido, pero de vez en cuando encuentras algo que te vuela la cabeza. Me gusta mucho 20th Century Boys. Ese cómic es una ¿De obra qué maestra. trata eso? Eh, Sin desvelarte mucho, es un grupo de amigos, cuando son niños, forman una especie de sociedad secreta. Bueno, tiene pues un juego de niños, ¿no? Entonces, pues ellos tienen tienen un símbolo y tienen, bueno, imagínate, una sociedad secreta de niños, ¿no? Que hacen tal. Entonces, bueno, eso es en la infancia de los protagonistas. Entonces, en el presente, de repente, pues surge una secta eh, que también provoca atentados, no se sabe muy bien quiénes son, bueno, no te desvelo mucho, pero en un momento dado se desvela que la secta, su símbolo es el símbolo que usaban ellos cuando eran niños en esa sociedad secreta. Entonces, Interesante. claro, está muy bien porque digamos, el líder de la secta puede ser cualquiera de la pandilla, ¿no? O sea, entonces tú en flashbacks vas viendo situaciones de cuando eran niños y lo que está pasando en el presente. Toda la trama detectivesca pues eso, de la secta, bueno, pues está realmente bien. Es No, muy que se llama 20th Century Boys. Sí, eso es. No, que le voy a echar un vistazo. Sí, pero es muy recomendable. Luego, pues sí, te he oído hablar muy bien de Death Note y estos mangas, pero no he tenido ocasión de leerlos todavía. Mm, O Naruto, pero no, igual, no. Necesito mucho tiempo para leer todo lo que quiero. No, claro, y ahora mismo trabajando de lleno para DC, me imagino que eso es más difícil que nunca. Sí. Eh, sí. Pero para los que no saben, Álvaro Martínez, usted fue invitado a la fiesta del cómic Sí. de República Dominicana en 2019, el año pasado. Me imagino que usted vio esa influencia de manga en nuestros trabajos. Háblanos un poquito de su experiencia en República Dominicana. Bueno, pues disfruté muchísimo, gracias a la amabilidad de Moro Studio, que bueno, supongo que no sé si les conocerás a ellos, a Leorian y el resto de chicos y chicas de Moro Studio. No, no se preocupe, o sea, todos nos conocemos entre nosotros. Les conoces, ¿no? Entiendo, Sí, sí. sí. Imagino que sí. Y de la vicepresidencia, la verdad es que fue. Bueno, a ella no la conozco. No, a ella no, bueno, yo tuve el gusto de conocerla ahí en la presentación pero brevemente, muy agradable. Eh, entonces, fue muy chocante, porque no me esperaba encontrarme, o sea, quiero decir, me esperaba encontrar afición, porque ya me había hablado de cómo era aquello y había estado mirando en internet y bueno, no sé, veía que había entusiasmo, pero encontré mucho talento. Eh, Ahora mismo, así de memoria, no te sé decir porque había muchísima gente al cabo del día, pero bueno, al cabo del fin de semana tuvimos un taller, estuvimos con los chicos de Moro Studio pero me gustaría ahora mismo tener delante el Instagram, que no lo tengo, para recomendarte un par de nombres. Después, si quieres, lo podemos hablar después cuando acabemos. Por lo menos recuerdo una chica que era maravillosa, con un estilo
impresionante, además súper joven, y un chico que, vamos, que no me extrañaría nada que en cuestión de muy poco tiempo esté publicando, si es que no lo ha hecho ya. Me refiero a publicando en Estados Unidos o en otros mercados. Y especialmente recuerdo esos dos, pero por lo general un nivel muy alto. Sí que veía mucha inclinación hacia el manga. Yo me imagino que los consejos que yo podía darles y mis experiencias, pues bueno, pues a ellos les espero que les sirvieran y que les estimularan, pero sus coordenadas artísticas iban, como dices, por otro lado. Y está bien, está bien. Yo mm, le Bueno, da el el peso. manga de por sí tiene su calidad. O sea, ¿No? el manga de por sí tiene su calidad y tiene su encanto. Lo lindo sería que nosotros, como dominicanos, sepamos absorber lo necesario de la referencia japonesa y de la referencia norteamericana y quién sabe si la europea y así crear nuestro propio estilo o nuestra propia corriente. Pero vaya, que me encontré gente que hacía historieta, bueno, no diría eso, quizás histórica, por decirlo de algún modo, o imbuida, digamos, de la cultura dominicana. Claro, con lo que dices, el estilo de dibujo, pues sí, sí, muy influenciado por estos mercados, pero con un ojo puesto en la tradición vuestra, de vuestras historias y de vuestra cultura. Entonces, no sé, sí, sería bonito, sería bonito. Pero hoy en día es muy difícil que un país vaya, o sea, que digamos que un país en concreto vaya a tener una identidad gráfica, ¿sabes? Porque todos esos chicos tienen acceso a internet, están leyendo los mismos cómics que leo yo, las mismas series que veo yo, las mismas series que ve un chico que está en Estambul. Entonces, lo, lo, lo interesante, yo creo que en cuanto a nivel gráfico, no digo que se vaya a homogeneizar, porque no, pero probablemente surjan nuevas formas de expresión. Pero ahí lo interesante yo creo que es el punto de vista de la cultura, no tanto de las influencias gráficas, no sé. Sabes que lo que te puede dar un hecho diferenciador es de dónde vienen esos autores y qué hay en Dominicana que no hay en Estambul O en o en España. España. Ok. Entonces, bueno, a mí, a mí la verdad es que vine muy conmocionado del talento que vi por ahí y vine muy impresionado también del trabajo pues tanto de Moro Studio como de la Biblioteca Central y de la vicepresidencia de darles a estos chicos bueno, porque me decían, o sea, bueno, es que creo que me lo ha contado un chico, no sé si fue Leorian de Moro Studio, no estoy seguro, que, que, que no sé si había sido ese mismo año o el año anterior, mientras tenían puesto ahí el pequeño stand, ¿no? Donde presentan sus trabajos durante la fiesta del cómic, y había venido un niño con su padre y estaban, bueno, a medida que se acercaban, el niño iba señalando hacia el stand y decía, mira, papá, son estos, son estos. Y ellos pensaban que el papá del niño venía a pegarles por algo, ¿no? Porque quizás habían hecho algo y tal, ¿no? Y era el niño que le estaba diciendo a su padre que decían que el padre no se podía creer que hubiera gente que dibujara y que hiciera carrera en República Dominicana como artistas y de que le gustaran los cómics y tal. El padre estaba impresionado. Entonces, a mí eso, a mí eso me Lo conmovió, conmovió, sí. me conmovió. Y a mí lo que me gustaría es que tuviera quizás en algún momento la opción de desplazarse a alguna feria norteamericana y presentar ahí los portafolios, porque eso es un poco el punto de, no sé, el punto de cambio, probablemente, no lo sé. Claro, Ojalá, ahí es donde está el mercado más grande. O sea, ojalá. solamente, claro, nosotros estamos poniendo esfuerzo para crear nuestro propio mercado. De alguna manera, no sé cómo, en un periodo de más o menos 20 años, eh, en la mente del dominicano se ha ido perdiendo el cómic. En realidad, no sé por qué, pero eh,
poco a poco se está desarrollando y ahora mismo hay un movimiento que, o sea, solamente se hace más grande cada día. Mm, Tenemos una historia de no sé, cada 2 o 3 años sale un cómic de un autor diferente. Pero ahora están saliendo, bueno, como usted vio en la fiesta del cómic, salieron, sí, no sé, ¿cuánto? 8, 9. sí, sí, Y, sí, justo. Ah, ujú. sí, 8 o 9. Sí, y entonces todo con ayuda del Estado, o sea que el movimiento está siendo reconocido y poco a Mm, poco el público va consumiéndolo. Claro, hay gente que desde luego quieren ir a mercados internacionales y mostrar su trabajo al mundo, pero lo importante es que tengamos una base sólida mm. aquí en Dominicana, claro. Claro, Eh, por supuesto, por supuesto. Yo, pero, mira, cuando te pongo un ejemplo de lo que pasa aquí en España. ¿Sabes? Yo te hablo siempre del tema de superhéroes, que es un poco donde yo me he mirado y donde yo me he desarrollado, ¿no? Quiero decir, no te entro ahí a valorar otros géneros que en España han tenido su propio recorrido y su, bueno, ya no sé si, creo que más o menos me entiendes, pero claro, claro. eh, por ejemplo, el ejemplo de lo que fue para Carlos Pacheco en los años 90 en España. O sea, en España había habido autores en los 70 que habían publicado en Estados Unidos a través de las revistas inglesas, de agentes ingleses, y bueno, pero es una cosa como, no digo anecdótica, pero bueno, que había tenido un recorrido corto. Pero los tres autores que en los 90 abrieron camino en Estados Unidos no venían de publicar muy poco en España, habían hecho alguna portada aquí, alguna colaboración allá, y de repente eran gente que tenía mucho talento y empiezan a publicar en Estados Unidos. ¿Qué sucede después? Que al cabo de 20 años somos, no sé, entre 100 o 200 trabajando en ese mercado. ¿Y qué sucede con eso? Que gente que, no sé, te puedo poner algunos ejemplos, pero gente que a lo mejor no le interesa trabajar en el mercado de superhéroes, pero, por ejemplo, un autor que se llama David Rubin. ¿Te suena David Rubin? No No me sé. suena. ¿Que ha Bueno, trabajado en? ha trabajado en Dark Horse, ahora está haciendo Rumble, que es una serie de Dark Horse. Bueno, pero es un autor que a él, por ejemplo, le gustan los superhéroes, ha leído cómics de superhéroes y uno de sus... porque lo dice, ¿sabes? Él tiene un estilo como muy particular, tiene un carácter alejado de un poco del mainstream, pero a la vez hace cómics que funcionan muy bien. Digamos, es de los pocos autores en España que vive bien de su trabajo publicando en España, ¿no? Claro. Eh, y él ha tenido ofertas para trabajar dibujando superhéroes y la rechaza porque él considera que ya, o sea, que quiere decir que ya que ha conseguido su estatus haciendo sus propios cómics y, y ha hollado un camino, ha abierto un camino, una senda que él ha de seguir. Y llegará el momento en que haga superhéroes cuando le apetezca, ¿no? Entonces, es decir, que casos que si alguien abre una senda en otro mercado y se hace, o sea, es ejemplo de otros, es ejemplo para otros, que a lo mejor deciden seguir la senda de ese e ir a trabajar a Estados Unidos, a Francia, a donde sea, o a cualquier otro, o deciden, como este chico, mm, producir obra para el país y para venderla al extranjero también, pero ¿sabes cómo te digo? Que crea también un poco la tendencia. No sé. No, yo lo entiendo, lo entiendo. Eso es lo que intentamos hacer aquí. Hay muchos, precisamente de modo estudio, que ellos tienen su propia casa editora, donde pueden desarrollar sus Sí, propios cómics, pero como usted puede saber, en la biblioteca juvenil, ellos dan cursos de cómics para ver quién más puede aparecer a desarrollar cómics nuevos. O sea, uno no sabe quién tiene esa nueva idea que puede hacer explotar la, la industria dominicana de cómics. mm. Pues es lo que te digo, ¿sabes? Que esto siempre es más a más. Mm, Tú creas ficción, nunca sabes muy bien o sea, si vas a encontrar un diamante en bruto, un artista, o una artista o un autor eh, increíblemente talentoso que a lo mejor simplemente
porque alguien le da un cómic en el momento adecuado, encuentra ahí su carrera. Cuanta más industria, más afición se cree en el país, más posibilidades hay de que surjan artistas potentes. Eso es así. O sea, Desde luego. la tradición artística tiene un peso. Y yo creo que también eso también se ha dado en España. Es un país con una tradición artística muy larga que crea artistas. Crea Fíjese, lo de los artistas es un caso muy curioso porque en Dominicana hay muchos que, así como sucede en Japón, que el que dibuja también es el que hace la historia. Pero tanto como en Europa como en Estados Unidos, eh, un cómic se crea por un equipo, igual sí, que una película. O sea, ahí están los actores, la gente del maquillaje, etcétera. sí, Eh, ahí se está dando un debate también en Estados Unidos de la relación entre el escritor y el artista estos días, en el que hay escritores que, por ejemplo, hacen un guión y no quieren absolutamente ningún cambio con eso, solamente utilizando al artista como un mono que dibuja y obedece todas las órdenes, pero hay artistas que quieren un poco más de autonomía y un poco más de libertad. O sea, a la pregunta a la que quiero llegar es, ¿qué tanta libertad sería bueno darle a un ilustrador de un cómic siguiendo un guión? Eh, para empezar, esa es la pregunta. ¿Cuál es la libertad que debería darle un guionista a un ilustrador? bueno, o sea, primero, ya que comentas esto, antes de contestarte, me gustaría decir que me llamó la atención que los chicos de Moro Studio me incidían mucho en eso. En las charlas que di, miren, yo les hablaba del trabajo en equipo y ellos me decían, tienes que hablar a los chicos más de este tema, que entiendan bien esto, que esto es un equipo y que es la única manera de que funcione, de que salga el cómic, tiene que ser en colaboración, porque parece ser que se encontraban con algo de problemática en ese sentido. Entonces, bueno, yo mmm, esa, ¿cómo te diría? Quitarte ese orgullo solo te lo da producir mucho. Porque al principio, o sea, ya respondiendo un poco a tu pregunta, a mí yo no buscaba la libertad, yo buscaba que más o menos me guiaran porque yo no sabía lo que estaba haciendo. Pero a la vez eres engreído y piensas, o sea, pero no engreído con mala voluntad, sino que dices como no soy muy, como soy muy novato y me ha costado mucho hacer esto, me ha costado mucho producir esta página, ya creo que es buena. Y eso no siempre tiene por qué ser así. O sea, o creo que mi punto de vista es bueno porque me ha costado mucho llegar a él, porque soy un novato y no tengo aún eh, herramientas de desarrollo, ni tengo recorrido, ni sé muy bien lo que estoy haciendo. Pero como de suerte o de esfuerzo he llegado hasta esto, pues no, como decimos en España, no me bajo del burro. Me, puedes llegar a ser obstinado. Y eso sí que me pidieron que lo recalcara porque lo estaban viendo en algunos chicos. Pero bueno, tema aparte. Yo no buscaba esa libertad porque me veía muy inseguro. Y yo creo que en un principio es labor de los editores, de las editoriales, emparejar a los autores noveles con gente veterana que quiera transmitir el conocimiento y estar muy dispuesto, como te hablo del artista en este caso, muy dispuesto a escuchar. Eh, yo tengo, por lo general lo estaba, y con un par de cosas en algún momento me puse obstinado y ahora con la perspectiva del tiempo me lamento. Entonces, yo creo que al principio, salvo que seas un autor con una personalidad enorme, que no sé, que salte a la vista, que tienes una forma de trabajar, pues eso, muy avasalladora, o sea, como muchísima personalidad,
Yo creo que al principio es prudente dejarles que se expresen. Yo me alegro de que apenas me, o sea, mis editores me dejaron probar muchas cosas y aprender mucho cada día. Pero yo creo que hay que tener como unos raíles al principio, creo yo, no sé. Pero no por, o sea, por el propio bienestar del artista, que aprenda bien los mecanismos de producción, los mecanismos de narrativa, los mecanismos de colaboración. No sé, yo creo que al principio hay que tener un poco de guía, toda la que puedas. Claro, claro. O sea, en una conversación el más inteligente es el que escucha. Es, Es, desde luego, desde sí. luego. Ok, entonces, ya en cuanto en una nota personal, ¿cómo se ha dado a través de am, a través de su carrera, cómo le ha parecido trabajar con diferentes guionistas? O sea, ha sido fácil? ¿Ha habido alguna ocasión en la que haya tenido que mandarle un email a cierto guionista que no entiende qué es lo que quiere expresar? O sea, cómo ha sido su experiencia en general? Bueno, a ver, si tienes, o sea, si la duda es, si es una duda, oye, no entiendo lo que está pasando aquí, perdona, creo que esto es lo que quieres decirme. Nada, o sea, siempre están dispuestos a resolverte cualquier duda, porque los primeros interesados en que se cuente bien la historia son ellos. Entonces, en ese sentido, no, o sea, salvo una vez con un autor ya muy consagrado con el que no me entendí y no creo que estuviéramos bien, o sea, que el equipo estuviera bien formado, porque no, o sea, yo no me sentí cómodo, creo que tampoco, y bueno, fue educada la comunicación, pero no conectamos, salvo esa vez. Siempre he tenido muy buena relación con los guionistas, o eso quiero pensar yo. Ah, Al, ok. principio, al principio no, o sea, yo no me planteo en absoluto, no hacía cambios en absoluto en el guión, no, guión, evidentemente no, me refiero en la estructura de las páginas, o si quizás hay que añadir una viñeta más, o quitar otra, o sumar algo que no se está contando bien. Al principio procuraba ser prudente en ese sentido. Digo, bueno, a mí no me han contratado para esto. Con el paso de los años, con el paso de los años voy siempre con permiso de ellos puedo llegar a cambiar cómo se cuenta una secuencia. Ok. Porque pienso que no está porque el primero que lee, o sea, el editor lee el guión evidentemente, pero el segundo soy yo, y si algo yo no lo entiendo, no me parece que esté claro, es muy posible que al lector le pase lo mismo. Exacto, sí. Es Del mismo- como una claro, ecuación, sí. claro, del mismo modo que si yo cuando estoy dibujando algo pierdo la perspectiva y después, o sea, creo que no se entiende bien lo que estoy contando, lo que quiero contar, estoy seguro que el lector tampoco. No porque sea ni más ni menos inteligente que yo, pero es que, o sea, esa intuición la tenemos todos. O sea, si algo se entiende, se entiende. mm, y si lo ves tú, lo va a ver alguien. Entonces, me he ido volviendo un poco más osado, por decirlo de algún modo, pero vamos, siempre sabiendo cuál es mi sitio. Ahora, bueno, pues ahora pronto espero verme en una situación en la que pueda involucrarme más en la historia en sí, no en el guión, en los diálogos ni nada de eso, porque yo no estoy capacitado, pero sí Pero poder en el desarrollo de la trama durante el libro, desarrollar ¿no? la trama porque vamos a tratar una historia que va a tener más, que va a estar más personal, probablemente. Sí, me di cuenta de eso, que es que cuando un escritor y un ilustrador se ponen juntos en la silla del guionista, el, el cómic se siente más gráfico, o sea, se habla menos y se expresa más. Un ejemplo de ello es La Viuda Negra de Mark Waid y Chris Sí, Samney, sí, claro. que ese cómic es acción Claro, de principio a fin. Y eso es porque, claro, tenemos a un artista
que está dirigiendo qué es lo que está pasando. Entonces, por eso tenemos tantas señales gráficas. Claro, Sí, entonces me imagino que eso es lo que te quiere llegar, a que el desarrollo del movimiento de cada personaje dependa de usted, ¿no? claro. Yo recuerdo bien esa etapa, recuerdo especialmente el primer número de esa serie que tiene una persecución que yo creo que está, que creo que incluso en los créditos está acreditada a Samney Sí, entonces, desde luego, ¿eh? como co-guionista o como Como narrador. co-guionista. Ujú. eh, pero pasa en el caso de Marvel, que Marvel también es buen, o sea, recuerdo cómics de Capitán América con unas escenas coreografiadas de lucha muy bien hechas. Yo creo que también debe tener un gran factor visual y yo creo que por eso dejó a Samney, o sea, vio que Samney tiene esa habilidad y dijo, no, hazlo tú, ¿no? Yo me he visto un par de veces, o sea, porque yo trabajo mucho con el mismo guionista desde hace, bueno, prácticamente solo trabajo con él desde hace 4 o 5 años, que es James Tynion cuarto. Entonces, James, claro, a fuerza de trabajar juntos, yo ya he percibido dónde se siente el más cómodo y dónde menos cómodo. Él, por ejemplo, es muy bueno con los personajes. Tiene una capacidad o sea, para el desarrollo de personajes, las relaciones entre ellos, sus arcos personales, todo eso lo tiene, es una maravilla. Pero la acción la evita como guionista. O sea, no piensa muy gráficamente. A veces sí, y me sorprende, pero otras veces no tanto, ¿no? O sea, que decir, evidentemente tiene, cuando hablo de esto, hablo en términos generales, tiene talento para cualquier aspecto de la historia, pero hay algunos con los que se siente más cómodo que en otros, ¿no? Como te digo. Y Sí, sí, este yo es... entiendo. Mire, otro ejemplo de eso es cuando ya Brubaker y Fraction dejaron de escribir el Iron Fist, creo que fue en el 2006, que lo tomó a Straczynski, ¿no? No, no, Straczynski no fue. Ya, se me escapa el nombre, pero para hacer un cómic de artes marciales, se enfocó mucho en la narración y parece que ese autor no quería hacer mucho no quería hacer mucho de acción. Y me imagino que ese es un miedo que tienen muchos guionistas eh, con eso del crédito, de que, bueno, déjame escribir todo lo que pueda para que se sepa que hay un escritor que está escribiendo, pero sin considerar que la gente sabe que una coreografía de combate, antes de ser dibujada, es escrita. Sí, sí. Sí, sí, sí. En nuestro caso, él no me ha escrito, o sea, por lo general en las escenas de luchas no tenemos demasiadas en los cómics que hacemos juntos. No es el centro de nuestros cómics. Él suele ser bastante poco explícito. Entonces, y una en concreto que hicimos juntos en Detective Comics hace unos 2 o 3 años, en esa fue directamente, o sea, me dijo directamente, hazla tú. Son cuatro páginas, llévalos de aquí a aquí. Entonces, bueno, pues yo la hice entera. Y él escribió los diálogos por encima. Ok, bien. Entonces, para mí eso fue como muy estimulante. Muy estimulante. Entonces, yo creo que por primera vez dije, vale, o sea, yo puedo narrar sin, o sea, puedo narrar algo como es una pelea, que al fin y al cabo bueno, puede llegar a ser complicado, pero es sencillo. O sea, o sea, me refiero a que no requiere de otros mecanismos de guión que yo o conocimientos de guión que yo no tengo. Creo que una coreografía puedo hacerla. Pero Entonces es ahí importante, es importante, pero claro. ahí me vi más capaz. Me vi más capaz. Entonces, Ujú. si en el futuro se me da la opción de tener que coreografiar una secuencia así, creo que ahora ya sé cosas que antes no sabía. Entonces, en ese sentido, él se apoya en mí, en lo gráfico, yo me apoyo en él en lo literario. Entonces hemos llegado a un equilibrio en el que realmente los dos queremos brillar a nuestra manera, queremos aportar, él con su prosa, que es bastante
completa, ¿no? Que es como muy... o sea, él escribe mucho, los cómics son cómics densos de lectura, y yo con mi dibujo que procura también ser denso. O sea, pero de Mm. alguna manera me da la impresión de que en lugar juntando nuestros dos estilos, que van más hacia la acumulación que hacia la síntesis, hemos creado una forma de hacer cómics nuestra, o sea, que es como una lectura muy rica, por decirlo de algún modo. Más que, espero, quiero pensar, que más que ser un ladrillo o algo que cuesta leer, ¿no? De alguna manera creo que es que nos hemos enriquecido uno al otro. Esa es la belleza del cómic, que es ese matrimonio entre la literatura y la pintura. Yo una vez escuché a un muchacho decir que el cómic es algo tan maravilloso que si, si Da Vinci y Shakespeare se hubieran conocido, hubieran hecho un cómic. Pues es posible, no lo sé. Quizás sí, Eh, quizás sí. pues sí, y ¿hay algún personaje ya en estos días en el que le gustaría trabajar? Porque ya usted ha trabajado en el- ya usted ha tenido el honor de dibujar eh, Superman, Batman, Wonder Woman, incluso personajes un poquito más oscuros como son Archer y Armstrong. ¿Hay algún personaje que todavía no está rayado en su lista el que quiera trabajar? No, yo, como te decía antes, creo que me gustaría mucho hacer los X-Men de nuevo, pero esta vez con todas las de la ley. ¿Sabes? No, sabiendo, o sea, con un proyecto de otra manera, de cómo acometí aquellos cómics que hice en su día. Por mi parte, y por mi parte, pues, con más conocimiento y con más habilidad y con, no sé, con más destreza. Y bueno, no sé, creo que estaría bonito. Eso en Marvel sí me gustaría, los Vengadores también me gustaría mucho, porque de pequeño era muy fan de los Vengadores. Y en DC, pues hombre, yo creo que todos un poco los que trabajamos en la editorial pensamos en hacer Batman, aunque yo ya, en cierto modo, ya lo hice, porque hicimos la etapa de Detective Comics, pero era una etapa especial en la que los personajes, o sea, estaba muy centrada en personajes secundarios también, y bueno, o sea, Batman aparecía a menudo, pero sí me gustaría una etapa en Batman, en la serie de Batman, ¿no? Como todos, y me gusta mucho Flash. Siempre suelo decir que creo que me gustaría mucho hacer un cómic de Flash. Me imagino que sería todo un desafío porque, o sea, expresar su velocidad es algo muy difícil. Muchísimos artistas me han dicho que una de las cosas más difíciles en el mundo de DC es dibujar un velocista. Pues sí, pero hay una gran tradición de autores que han trabajado en Flash, que tienes ahí como una cantidad de información disponible o sea, como referencia. Y yo creo que encontraría mi manera de mostrar esa velocidad, o sea, todo este universo de los velocistas, basándome en lo que ya existe. Creo que encontraría una manera que me gustaría. Yo creo que sería una serie que disfrutaría un montón. Sobre todo también yo creo que me gustan todas esas tramas del futuro, em, Los cambios del tiempo, viajar entre dimensiones. fuerza de la velocidad, a mí me gustan mucho las historias de viajes en el tiempo, no sé, de ciencia ficción, es un poco un género que me gusta. Y creo que Flash es el superhéroe que mejor se mueve en esos ambientes y yo creo que por eso me interesa. No sé. Y qué bueno que lo menciona porque su enfoque principal, su fuerte son los superhéroes, pero ¿hay algún otro género en el que le gustaría trabajar y todavía no ha tenido la oportunidad? Sí, como te digo, ciencia ficción, la ciencia ficción. Y Algo como Viaje a las Estrellas o como Star Trek. no, Eh, no tanto, no tanto, o sea, me gustan las historias de distopías, como te decía, de viajes en el tiempo, no tanto esa ciencia ficción romántica de naves, bueno,
Quizás productos un poco más oscuros me gustan. Ok, Cyberpunk, ¿verdad? Bueno, sí, o Philip K. Dick, no lo sé, soy muy fan de Blade Runner, productos así. Ya veo. Sí, hay un cómic nuevo de Blade Runner, todavía no he tenido la oportunidad de leerlo, Sí, pero... lo dibuja un amigo mío, de español también, Andrés Ah, Villanueva. pero eso es lo que estoy diciendo, ustedes están en todas partes. Sí, 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 somos ubicuos. Bueno, en fin, ya se me está acabando el tiempo, así que ya para terminar, am, ¿ya hay algún... mm, bueno, me gustaría hacer dos preguntas, sí. Ujú. La primera es en una nota personal, si le gustaría volver a la República Dominicana solo para visitar, nada oficial. Sí, por supuesto, cómo no, me encantaría. Vamos, sí, espero que lo pueda hacer en el futuro. Ahora mismo tengo muchos países que tachar de mi lista, pero vamos, sin duda volveré a República alguna vez Sí, porque... pero venga a Bélgica, venga a visitarme un día. Sí, 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 tengo, mira, Bélgica es uno de ellos, porque estuve también en un salón del cómic hace unos años y apenas vi nada. Fui del salón del cómic al aeropuerto y vuelta, entonces da un poco de pena, pero sí, sí, Bélgica desde luego. Sí, aquí el cómic está en todas partes. Yo me sorprendí muchísimo. O sea, yo fui a la oficina del dentista y lo que me recibió fue un paquete de cómics. Y yo, wow, es algo que no se ve en Santo Domingo. Y bueno, y ya algún mensaje que le quiera dejar a los artistas dominicanos o hispanohablantes que nos estén escuchando. ¿Qué consejo, qué mensaje le gustaría dar para ya sea seguir sus pasos o triunfar a su propio modo en esta industria? Bueno, a los que pude conocer en República, República Dominicana, les di muchos consejos particulares en cuanto a, en cuanto a pues, o anatomía o referencias o bueno, cualquier tipo de consejo particular sobre su trabajo que podría serles útil. Pero en general creo que intenté transmitirles a todos, por resumirlo en uno, que tuvieran entusiasmo, que es, digamos, es la única motivación que yo he tenido en mi vida. Porque, o sea, como hablamos al principio, desde muy pequeño quise esto y era lo único que quería y era lo único que sabía hacer y era lo único que me motivaba y lo conseguí y eso lo conseguí a base de nunca perder ese entusiasmo. No, es que no, o sea, no es una, no es una frase hecha ni es un tópico, es simplemente que no me lo quitaba de la cabeza. Entonces, si ese es su camino, que no paren, Mm. que no Es- paren. Y que estén dispuestos a escuchar a quien les dé consejos, que es muy importante. Que yo muchas veces a lo largo de mi vida no los tuve y ahora me arrepiento. Fíjese que varios de las personalidades que he entrevistado han dado ese mismo consejo de escuchar, de que darían lo que fueran por volver a ser joven y escuchar a los viejos Pero es que recibir consejos. yo lo tuve clarísimo mismamente en la carrera de Bellas Artes que yo estudié. O sea, ahora mismo hubiera atendido muchísimo más en clase, hubiera trabajado muchísimo más. Pero bueno, tenía que ser así y así fue. Me arrepiento en cierto modo, por otro lado, que seguí mi camino y aquí estoy, pero, pero vamos, sin duda es que es tan difícil verlo de joven y cuando ya tienes un poco más de edad, yo tampoco soy muy mayor, pero es tan difícil verlo y tan claro de ver cuando pasan unos años que no se me ocurre mejor consejo. ¿Hay algo que quiera promocionar? ¿Alguna red social o un cómic que esté dibujando ahora? Bueno, ahora mismo pues se me puede leer, como decías antes, en la Liga de la Justicia Oscura. Y para estar un poco atentos a mis novedades, que pronto voy a tener bastantes. De momento no puedo hablar de ello, pero ya estaréis informados. Tengo una página web que es alvaromartinezcomic.com donde bueno, pues están
Ahí voy subiendo todos los trabajos que hago. Está el enlace ahí mismo a mi Instagram, que hace poco cambié de Instagram. Espero los chicos de República Dominicana que me seguían en el antiguo hayan migrado a mi nuevo Instagram. Eh, y ahí está el enlace a mis redes, en mi propia web, y ya pueden encontrar todas Todos las esos redes. enlaces los dejaremos en la descripción para que lo encuentren fácil. Sí. Eh, bueno, muchísimas gracias Álvaro, en especial por aceptar nuestra invitación. Sé que por experiencia en cuanto a los artistas que he entrevistado, el tiempo suyo es muy limitado. Ustedes trabajan muy duro para hacer un número de páginas al mes y en realidad Sí, aprecio el tiempo que usted nos ha concedido. sí, 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 para que te hagas una idea, son las 11:25 de la noche en España y mientras hablo contigo estoy terminando una página, o sea que El ha estado trabajo bien. no termina. Hemos estado hablando mientras yo dibujaba, así que todo bien. Ok, bueno, muchísimas gracias y buenas noches. Gracias a ti, Kevin. Un saludo.